atiende amablemente el doctor Darío Angarita, especialista en el tema pensional en nuestro país. Doctor Angarita, bienvenido a Troya Noticias Edición Central. Muy buenos días. Muy buenos días, don Guillermo Troya. Un saludo para toda su mesa de trabajo y para todas las personas que nos escuchan en esta hora de la mañana. ¿Qué está incidiendo, doctor Darío Angarita, en la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en nuestro régimen, en nuestro sistema pensional del país? Sí, Luis Guillermo, yo vengo denunciando ese tema a nivel nacional y la verdad es lamentable lo que está sucediendo en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en Colombia o la devaluación de las pensiones. El artículo 14 de la Ley 100 del 93 establece que con el objeto de que las pensiones de vejez, jubilación, sustitución y sobrevivencia mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustan anualmente de oficio el 1 de enero conforme al IPC cuando son pensiones superiores a un salario mínimo. Con esta fórmula de reajuste, Luis Guillermo, las pensiones establecidas por la Ley 100 del 93 y con esta fórmula de reajuste en los últimos 25 años, el IPC ha resultado inferior al porcentaje del aumento del salario mínimo, lo cual representa un acumulado histórico del 30.11%. Por ejemplo, el año pasado las pensiones solo se reajustaron en el 1.61%, muy por debajo del salario mínimo. Este año igual, el salario mínimo se reajustó en el 10.07 y las pensiones solamente se reajustaron en el 5.62, las pensiones superiores a un salario mínimo. En el caso, por ejemplo, de una pensión que se haya adquirido el derecho hace 5 años, ya han perdido el 15% del valor de su pensión. Y una pensión que se haya adquirido, por ejemplo, en el año 2005, ya han perdido el 30% de su pensión. Es decir, que en términos de salarios mínimos, si una persona se pensionó con 2 salarios mínimos, pues hoy tiene menos de esos 2 salarios mínimos, ya no tiene una pensión de 2 salarios mínimos. Y eso aplica a todas las pensiones que sean superiores a un salario mínimo. Se han devaluado y esto le ha ocasionado una enorme pérdida del poder adquisitivo a los pensionados de Colombia, que les afecta gravemente en su presupuesto familiar. Y como ñapa, este año pues se han disparado, están por las nubes los precios de la carne, la leche, los huevos, el pan, los medicamentos, los servicios públicos, el transporte. Entonces esto tiene que modificarse en el Congreso de Colombia, ese artículo 14 de la Ley 100 del 93, para hacerle justicia a los pensionados de Colombia, don Guillermo. Sí, doctor Angarita, pues muchos en materia pensional, de la necesidad de hacer una reestructuración precisamente a ese régimen de prima media. Algunos gobiernos han hecho esfuerzos en materia de inclusión de personas en condiciones de vulnerabilidad o que no alcanzaron las pensiones, sobre todo en la ruralidad. ¿Cuál es realmente la salida y qué se puede esperar al corto y mediano plazo en materia pensional para los colombianos, sobre todo porque hay una desesperanza y mucha gente dice, no, yo definitivamente no voy a estar allí en ese régimen pensional? Eso es verdad. Ese análisis que usted acaba de expresar es muy importante y está en el sentir de la opinión pública nacional. Pero la verdad es esta. En Colombia, de cada 100 trabajadores, solamente logran una pensión 19. Es decir, 81 adultos mayores, trabajadores, quedan en situación, como tú lo dices, de vulnerabilidad porque no logran una pensión. Ahora, la solución no está en hacer reformas pensionales para aumentar las edades, ni aumentar las semanas de cotización, ni reducir el porcentaje de las pensiones, porque pues ya hay vientos que lanzan esas ideas, las cuales no compartimos de ninguna manera. La solución estructural es generar empleo digno en Colombia, porque la seguridad social, tanto en salud como en pensiones, como en riesgos laborales, está atada a los contratos de trabajo, está laboralizada. Pero 12 millones de colombianos que no consiguen empleo y más de 17 millones en la informalidad trabajando, pues no cotizan, no pueden cotizar al sistema ni de salud ni de pensiones. Y la reforma estructural que se debe hacer es
generar empleo en Colombia. Esto es en serio, esto no puede seguir así y cada vez haciendo unas reformas que lo que hacen es aumentar las semanas y aumentar las edades para las personas que están trabajando y que aspiran a una pensión de jubilación. La reforma estructural debe ser de orden también laboral, que es lo fundamental. De resto yo no le veo que una reforma estructural que se presente bajo determinados términos o condiciones vaya a ser viable en Colombia. El problema es el desempleo y que la seguridad social como las pensiones está laboralizada en Colombia, está atada a los contratos de trabajo y por eso de cada 100 colombianos trabajadores hoy solamente se están pensionando 19 de esos 100 trabajadores. Eso es una pesadilla para los colombianos. Estamos dialogando sobre el tema pensional con el doctor Darío Angarita, especialista en este sector. Dejamos a punto 5-14-90 en Bogotá con su programación habitual. A Mi Voz Estéreo en Miami, Coco Cárdenas, William Restrepo, que ya vienen con su programación internacional en noticias. Y seguimos, Carlos, con el doctor Darío Angarita, porque son muchos los interrogantes que nos hacen en plataformas digitales, en nuestros portales, los pensionados del país que ven cómo su poder adquisitivo, infortunadamente, se reduce cada vez más. Doctor Angarita, con muy buenos días. Bienvenido a Troya Noticias, ya en este nuevo segmento de nuestra emisión de este 14 de febrero, que además es el día de San Valentín en los Estados Unidos. Sí, Carlos. ¿Aló? Se nos interrumpió la señal con Carlos Villota. ¿Qué se puede hacer, doctor Darío? No, Carlos, se interrumpió la señal. Doctor Darío Angarita, ¿qué se puede hacer desde el legislativo para modificar, para darle un viraje a esta situación que ha ido creciendo infortunadamente para el sector de los pensionados en Colombia? Don Luis Guillermo, el único camino es en el Congreso de la República presentar el proyecto de ley de reforma al artículo 14 de la Ley 100 de 1993 para hacerle justicia social a los pensionados de Colombia, para que no sigan perdiendo poder adquisitivo sus pensiones y obviamente una voluntad política de los gremios y del gobierno nacional. Y de otra parte también otro tema muy importante, don Luis Guillermo, poder recuperarle la mesada 14 que perdieron miles y miles de colombianos con el acto legislativo número 1 del 2005. Hoy tenemos aproximadamente unos 800.000 pensionados que quedaron con la prima de junio con su mesadita 14 y a partir del acto legislativo 1 del 2005 más de 700.000 pensionados en todo Colombia que la perdieron a partir del año 2005. No podemos seguir legislando en Colombia para unos y para otros no. Necesitamos aplicar el principio constitucional del artículo 13 de la Carta Constitucional que dice que todos los colombianos somos iguales frente a la ley. Igualmente se dispuso, don Luis Guillermo, una disminución de los aportes en salud con la ley 2010 del año 2019 solo para algunos pensionados, pero no para todos. Por ejemplo, los pensionados que ganan más de 2 salarios mínimos de pensión quedaron excluidos de esa ley y siguen cotizando para salud el 12%. Y ya uno lo pensionan con el 65% como máximo. Y le quitan de entrada cada mes el 12% para la EPS, pues la pensión ya queda reducida en un 53%. Y si a ese 53% le restamos lo de ese efecto del IPC por debajo del salario mínimo cada año, pues cada año tras año, los pensionados vienen perdiendo poder adquisitivo y tienen las mismas obligaciones. Ellos siguen pagando impuestos, siguen pagando sus necesidades básicas de canasta familiar y en muchos casos hoy el pensionado de Colombia con su pensión le ayuda a sus hijos y a sus nietos en razón al gran desempleo que hay en Colombia. Entonces este es un tema de justicia social que solo desde el Congreso de la República se puede lograr una modificación a esta normatividad y con voluntad política del gobierno. No hay otro camino, lo demás son falsas ilusiones y engaños al pensionado.
Pablo Antonio Pinto está con nosotros, integrado a esta mesa de trabajo. Inquietudes para el doctor Darío Angarita, Pablo. Claro que sí, doctor Angarita, muy buenos días. Con este panorama de pérdida del poder adquisitivo por parte de las pensiones, ¿sería aconsejable, doctor Angarita, recoger o recuperar los ahorros durante la vida productiva? ¿Y qué condiciones se deben cumplir para hacer esto efectivo? Pablo, en el tema que tú planteas, tanto en el régimen de ahorro individual, que es el que maneja Colpensiones, que es nuestro sistema de régimen público, que yo soy partidario de que se mantenga ese régimen público, o en los fondos privados de pensiones, cuando las personas no alcanzamos a cotizar el número de semanas necesarias, 1.300, porque ya no la subieron a 1.300, y 57 años la mujer y 62 años el hombre. Si no ha alcanzado a cotizar esas 1.300 semanas, lo único que recibe es una pequeña indemnización sustitutiva de la pensión, y queda uno en su época de adulto mayor absolutamente desprotegido. Igual los fondos privados de pensiones, cuando no se ahorra el capital necesario para tener aún derecho a una pensión, le devuelven a las personas ese ahorro, pero eso no es una garantía de seguridad social ni una forma digna con nosotros los adultos mayores. Yo ya me incluyo allí, no he podido lograr tampoco mi pensión, me faltan muchas semanas de cotización, y la solución no es esa, devolverle a las personas sus recursos. Allí se necesita una política pública de Estado para que de alguna forma hagamos un esfuerzo nacional con los recursos públicos para que se puedan completar de alguna manera esas semanas de cotización y las personas puedan adquirir ese derecho. La pensión en Colombia es muy importante. Hay miles y miles de adultos mayores en situación casi que de mendicidad, dependiendo de un hijo, de un nieto, y no queremos ser los adultos mayores un estorbo en Colombia ni para nuestras familias. Necesitamos dignificar al adulto mayor, necesitamos dignidad para el ser humano, y que en esto haya toda una política pública, una política de Estado para defender a los adultos mayores en Colombia, bien que sean pensionados o no pensionados. Ese es un deber nuestro como ciudadanos, y además le pido a Dios que nos ayude en estos temas. Doctor Darío Angarita, bueno, cómo se está presentando estas argumentaciones, estas posibilidades para los pensionados en la intención de llegar al Congreso de la República? Gracias, don Luis Guillermo. Existe un movimiento nacional que se llama Súmate Pensionado. Es un emprendimiento ciudadano de carácter social que lo inspiran principios y valores de honestidad, de respeto y de justicia. Y a partir de ello hemos construido una propuesta programática después de haber escuchado a miles de pensionados que nadie los escucha, y logramos poder quedar en una aspiración al Senado de la República en la coalición Alianza Verde Centro Esperanza con el número 29. Si logramos llegar al Congreso, pues allí habrá una voz de los que no tienen voz, y daremos una defensa férrea en favor del colectivo pensional colombiano y del adulto mayor, y algo también muy importante, una lucha frontal y cero tolerancia con la corrupción. Estamos hastiados en Colombia de la corrupción. Todos queremos un cambio, pero ese cambio se hace donde se hacen las leyes. No hay otro camino, no hay otro lugar en donde hacer esos cambios. Doctor Darío Angarita, muchas gracias y éxitos en esta propuesta que tiene para apoyar a los pensionados y cambiar ese difícil panorama que tienen en este momento, principalmente con el poder adquisitivo. Es usted muy amable, siempre bienvenido a Troya Noticias, edición central. Gracias, don Luis Guillermo, por tanta gentileza. Un saludo para todos ustedes, para todas las personas que nos escuchan, y muchas bendiciones. Muchísimas gracias.